Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta. Buenas tardes. Començant com cada final de mes el programa de fisioteràpia patrocinat pel Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de las Islas Baleares. Bueno, a ver, esta tarde tenemos con nosotros a Shirley Nisita. Pues siempre decimos Shirley y se enfada conmigo. Entonces, Shirley, muy buenas tardes, Tony. Buenas tardes. Que está con nosotros ahora y encantado de verte, Shirley. Yo te añoraba. Yo también, encantada de estar aquí. Bueno, ella es especialista en uroobstetricia y todo el tema relacionado con la urología, con el tema del suelo pélvico con las mujeres. Entonces, hoy hablaremos del suelo pélvico. Y es un tema que es muy femenino, pero bueno, intentaré más o menos sacar lo que pueda de ti, que la gente entendamos qué hacemos. Yo te preguntaré, hablamos de suelo pélvico, yo pregunto, ¿qué es el suelo pélvico? A ver, explícame de qué va esto. Sí, la verdad que es una pregunta que bastante gente se hace. Y para explicarlo diría que el suelo pélvico es el conjunto de músculos, fascias, ligamentos que tapiza la parte inferior de la pelvis y hace de soporte, sostén y suspensión de los órganos pélvicos en la mujer, concretamente de la vejiga, del útero y del recto. Además tiene un papel fundamental en la continencia urinaria y fecal, en la micción y en la defecación, además de una función reproductiva y sexual. Bien, creo que está claro, ya sabemos, sí. ya sabemos dónde vamos. ¿Y cuáles son las funciones digamos, del suelo pélvico, del fisioterapeuta con el tema del suelo pélvico? Sí, nos encargamos de evaluar, de prevenir y tratar disfunciones del suelo pélvico, además de acompañar durante la etapa de embarazo, llevar a cabo la preparación al parto y la recuperación en el posparto. O sea, que es importante entonces para una persona que está gestando, una embarazada, sí. Tener ejercicio del suelo pélvico. Antes esto no se hacía, ¿no? O sea, efectivamente, al final el embarazo y el parto serán factores de riesgo para el suelo pélvico y es muy importante durante la etapa de embarazo valorar el suelo pélvico, hacer una valoración, llevar a cabo esa preparación al parto y en el posparto también volver a realizar esa valoración y recuperar todo el suelo pélvico. ¿Qué diferencia hay entre antes y un después? Hay mucha diferencia. Al final en el embarazo habrán muchos cambios en el cuerpo, toda la distensión abdominal, el aumento del tamaño del útero va a hacer que el abdomen se vaya adaptando a todos esos cambios, entonces el propio parto tendremos allí como un factor de riesgo muy importante y habrá que recuperarlo después. Y luego, ¿en qué consiste el trabajo vuestro como fisioterapeutas? Cuando hay una persona que dice, bueno, yo estoy embarazada, quiero hacer un suelo pélvico, imagino yo, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la fisioterapia en esos casos? ¿Qué técnicas empleáis? ¿Qué hacéis? Claro, al final vendrán mujeres que presentan alguna disfunción del suelo pélvico, por ejemplo, un prolapso de órganos pélvicos, que es el descenso de uno o varios órganos pélvicos, vejiga, útero, recto, a través de la vagina. Puede haber incontinencia urinaria o anal. Puede haber diástasis abdominal, que es cuando se separan los músculos rectos abdominales y el abdomen deja de ser funcional, o casos de dolor. Aparte, hacemos toda la evaluación durante el embarazo, durante el posparto y empleamos múltiples técnicas que existen. Primero se hace una valoración y luego se pauta el tratamiento según los objetivos que tenemos. Tratamiento desde terapia manual para tratar cualquier punto de tensión que pueda aparecer, desde un biofeedback, es decir, desde que podamos conocer cómo mejorar esa contracción del suelo pélvico, tomar conciencia de la zona, a través, por ejemplo, de la ecografía, que permite ver en tiempo real toda la musculatura y permite hacer una reeducación de la misma. Existe la electroestimulación muscular, que a través de corrientes eléctricas mejoramos la contracción de las fibras musculares. Radiofrecuencia y láser, porque también se ha visto con estudios que al final el suelo pélvico, la gran proporción de tejido es tejido de colágeno, entonces vamos a crear esa regeneración de la misma. Y técnicas como gimnasia abdominal hipopresiva,
el método 5P, que es un método que es encima de un tronco de madera para trabajar el equilibrio, y que al final también las fibras del suelo pélvico son fibras de tono, la gran mayoría. Entonces, a través de mejorar esta estabilidad, ese sostén, vamos a mejorar todo el tejido. A ver, Sí. luego te hablaré sobre el sexo del tronco de madera que me ha gustado. No te veo por un río yo haciendo equilibrio, pero bueno, el tema de cada embarazo no es lo mismo. O sea, imagino yo que las técnicas que aplicáis en fisioterapia con una gestante tiene que ser diferente para cada tipo. Cada gestante es un mundo diferente, ¿no? O sea, porque, Sí. a ver, yo como hombre veo una señora que está embarazada y digo, bueno, ven, va, un embarazo, tiene que parir, pasan 9 meses y tal, ¿no? Pero bueno, o sea, imagino yo que tiene que ser que va condicionado el embarazo a la persona. Totalmente. Y cada mujer es un mundo diferente en ese caso. Sí, sí, al final Vale. tratamos con personas y cada mujer, cada embarazo va a ser un mundo diferente y hacemos todo ese acompañamiento físico y el acompañamiento emocional. Entonces va a necesitar seguramente algo diferente cada persona. Al final es totalmente individualizado. O sea, que no todas es lo mismo. O sea, no, Correcto. o sea, la evaluación siempre Sí. te da una... O sea, cuando evaluáis el embarazo, evaluáis también la técnica a seguir, ¿no? Según la persona también sí, lo miráis a eso. tanto en el embarazo como en el posparto, como una mujer que pueda venir en la menopausia y que pueda tener un problema a nivel de todas las edades. Realmente problemas a nivel del suelo pélvico aparecen en todas las edades. Incluso los propios estudios hablan de mujeres mayores de 30 años que presentan incontinencia urinaria de esfuerzo de un 25 a un 45% de mujeres. Y a nivel de incontinencia anal, en España hay de 2 a 4 millones de personas y más de 6 millones con incontinencia urinaria. Eso es lo que hablan los estudios realmente. Esa punta de iceberg que justo hablábamos antes es mucho más porque son disfunciones que no se han consultado antes, que han sido muy tabú, que han estado estigmatizadas. Entonces, al final, son muchos más los casos de disfunciones de suelo pélvico. Y en el tema, por ejemplo, de la incontinencia urinaria, que me Sí. acuerdo yo que lo comentamos antes Sí. nosotros, o sea, es la punta de iceberg que existe también el factor de vergüenza, el factor de... Totalmente. Más que de vergüenza, creo que muchas veces será el factor de decir, bueno, es lo normal. Sí. Y no es lo normal. Sí, ¿O y sí? no exactamente, se ha normalizado, Sí, es. Y ha sido un tema muy relacionado con la vergüenza, con el silencio, con el tabú. Por eso es importante visibilizarlo y tienen un gran impacto en la calidad de vida de estas mujeres que lo sufren, afecta la autoestima, afecta a todas las esferas de la vida, la esfera laboral, social, familiar, sexual. Incluso hay una tendencia al aislamiento social, a la depresión, a la ansiedad. Por eso es muy importante visibilizar que hay un tratamiento multidisciplinar y que es importante consultar y valorar el suelo pélvico realmente en todas las etapas de la vida. Y trabajáis con equipo multidisciplinar, digo, psicólogo, Sí. médico, el urólogo, ginecólogo, trabajáis, la comadrona, trabajáis en equipos con todo ese tema, consultáis temas así. Sí, lo importante siempre es derivar. Si vemos que hace falta una valoración ginecológica que se haga, una valoración incluso psicológica, un tipo de, incluso a veces a nivel dermatológico vulvar, quiero decir que al final es todo un conjunto, todo un global y vamos a trabajar siempre en equipo. Bueno, Yana, Sí. pregunto ya ahora por curiosidad, Sí. explícame eso del tronco de madera. Sí. Que es curioso, Es un ¿no? método muy Ahora, divertido. yo no me veo a la señora embarazada encima de un tronco, ahí a ver qué hacemos. A ver. Sí. Esto es pura curiosidad, ¿eh? Claro, es un método que se llama un método propioceptivo pelviperineal, por eso es el método 5P. Se trabaja encima de un tronco de madera, tiene dos partes, una parte redonda y una parte plana, y se trabaja encima el equilibrio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de trabajar las fibras de tono muscular. Al final, el suelo pélvico no va a trabajar de manera aislada, sino que lo hará en conjunto con el diafragma torácico, será muy, muy importante nuestra respiración, será muy importante y trabajará en conjunto con la musculatura más profunda del abdomen, con el transverso abdominal. Por eso en el tronco, al final, el hecho de no caerme del tronco, lo que estoy haciendo es trabajar ese tono, esas fibras de sostén. Trabajamos el tono del suelo pélvico y la respiración. Al final trabajamos la conciencia del cuerpo y que integremos al suelo pélvico en nuestro propio esquema corporal.
Sí. Quitáis el miedo. Totalmente. Quitáis el miedo a todo esto. Totalmente. Y la función exactamente... Me ha gustado sobre el tronco, ¿eh? No lo había pensado nunca, pero es verdad. O sea, el hecho de eso hace que el músculo, pues por un sitio o otro, te estire o te estire y vas controlando el tema de aquí. Sí. Pues esto lo veo muy bien, ¿eh? Sí, lo del río lo descartamos. O sea, ponemos el tronco sin río, ¿no? Efectivamente, es entretenido. Exactamente, el fisioterapeuta, durante la etapa del embarazo, aparte de todo lo que me has comentado y tal, también el empatizar con la persona que está embarazada. ¿De qué forma funcionáis antes y después del parto en la fisioterapia? Claro, al final se hace un acompañamiento. La mujer embarazada viene aproximadamente a partir de la semana 25 a consulta, a realizarse la primera valoración de suelo pélvico, y desde allí realizamos durante todo el transcurso del embarazo diferentes trabajos, flexibilizar la musculatura del suelo pélvico, técnicas de respiración, pujos, ejercicios de preparación al parto para mejorar la movilidad pélvica. Se dan incluso recursos al acompañante, se hacen clases grupales de ejercicio adaptado al embarazo y se tiene como objetivo también prevenir y tratar cualquier alteración fisiológica que vaya apareciendo. Y aparte del objetivo físico y de esa prevención, que es muy importante, se hace, y lo más bonito es el acompañamiento emocional, que al final acompañamos en una etapa tan especial para la mujer. Bueno, y pregunto, ¿y el feto qué hace durante todo esto? Bueno, a veces se mueve. Porque también hay alguien que está ahí dentro que dice, bueno, a ver, ¿qué está haciendo mi futura mamá? Efectivamente. ¿Qué está haciendo aquí con un tronco para arriba? A ver, ¿qué pasa aquí? Claro. ¿En qué influye esto, por ejemplo, en el feto? ¿Tiene una influencia los ejercicios y esos? Bueno, incluso se ha visto en estudios que a nivel de respiración va dando movilidad a toda la musculatura abdominal y damos espacio a todo el útero. Y bueno, es muy bonito porque incluso durante la respiración vemos como el bebé a veces se mueve, incluso la mamá está muy, muy tranquila. Y bueno, incluso las clases grupales, hacer ejercicio terapéutico durante el embarazo tendrá efectos positivos a nivel de mejorar si hay algún tipo de riesgo de diabetes gestacional o regular la tensión arterial, mejorar el estado físico y al final es un conjunto mamá y bebé, tanto en el embarazo como en el posparto. O sea, que el bebé debe estar súper contento. Exacto. y las principales disfunciones en suelo pélvico, a ver, yo veo que me has dicho antes, prolapsos de órganos. ¿Qué es prolapsos? Sí. Son palabras raras estas, ¿eh? O sea, yo hay que entenderlo que muchas cosas... Digo, bueno, prolapsos de órganos pélvicos. A ver, que esto me lo has comentado antes. Sí. ¿Qué es? Es muy común, primero de todo, porque a veces nos extraña la palabra prolapsos, pero es una disfunción que es muy común, que afecta a mujeres jóvenes también. Es un descenso de uno o varios órganos pélvicos, vejiga, útero o recto, a través de la vagina. Y la mujer puede sentir que algo desciende a través de la vagina, ver o sentir un bulto, un peso o la sensación de pesadez pélvica. Se relaciona mucho al factor de riesgo del parto vaginal. Por eso es muy importante hacer una valoración en el posparto y ver cómo se encuentra, si hay algún tipo de prolapso. El prolapso no da síntomas cuando es un grado 1, es asintomático. Lo vemos, lo podemos observar en la exploración física, pero a lo mejor la mujer no tiene síntomas. Entonces, si lo detectamos a tiempo, desde allí realizamos esa prevención. Y si vemos que ya hay un prolapso, lo importante es prevenir su avance y dar pautas. Es muy importante. Bueno, vaya, ahora lo entiendo un poco, luego ya al final me tendrás que explicar un poco más. Y el tema también has hablado antes de la incontinencia urinaria, incontinencia anal, y yo me acuerdo que una reunión hace bastantes años ya, te lo comentaba, que siempre cuando hablaban, o sea, hace 10 o 12 años, y decían, me acuerdo que tuvimos una reunión en la Consellería de Salud, y yo estaba ahí y dijeron, bueno, tenemos 250.000 mujeres con el tema de incontinencia. Y yo me quedé y dije, pues sí que hay. Y me dijeron, no, esto es lo que tenemos, pero lo que hay es una punta de iceberg enorme, ¿no? Sí. Entonces, el tema de la incontinencia urinaria tiene que ser un problema en sí, que a veces lo entendemos como la normalidad. Y luego está el tema de incontinencia anal. Yo, personalmente, me declaro profano en la materia. Yo me he enterado un poco de todo esto a través del colegio con Asia, que es una asociación de incontinencia tanto anal como urinaria, porque dices, bueno, no, es que hay gente con ese tipo de problemas. Y en eso,
¿os viene mucho tema así de incontinencia tal? ¿Lo tenéis también con el suelo pélvico? ¿Lo resolvéis ahí? Totalmente. Al final son muchos los casos de incontinencia y, como bien has comentado, sabemos de un porcentaje, pero es que es mucho más de lo que realmente hay. Por eso es muy importante que se consulte cuando hayan estos síntomas. Puede haber una incontinencia urinaria de esfuerzo asociada a una tos, a un estornudo, a reír, a levantar un peso, al hacer un esfuerzo, una actividad deportiva, o asociada a una urgencia, el hecho de no llegar al baño. Afecta mucho a la calidad de vida de estas personas, al igual que la incontinencia anal. Por eso es muy importante el tratamiento y nos vienen a consulta con estos síntomas, efectivamente. Me imagino que no ponerse en manos de un profesional a la larga, no sé, tiene que ser un problema a nivel muy personal, incluso de psicológico. Es decir, totalmente. Es un problema que no lo vemos normalizado. Yo creo que muchas veces ocurre que hay que normalizar ciertas dolencias y no avergonzarse de tener algo. O sea, no sé, a veces ocurre. Es un tema que lo estuvimos... Te hablo yo de hace 12 o 13 años y me acuerdo que yo, profano en la materia, pues lo estaban hablando ahí técnicos, urólogos y tal, y yo los escuchaba y decía, bueno, pues no entiendo. Me decía, no, es que el problema muchas veces es la normalización de una patología. Es algo normal. Como es algo normal, ¿para qué me voy yo a hacer nada? Pues no es normal. Es una patología, ¿no? Efectivamente, y hay que acompañar, hay que consultarlo, no hay que avergonzarse de ello y visibilizarlo y que esas personas puedan acudir a fisioterapia de suelo pélvico. Es muy importante. Al final, la incontinencia urinaria afecta a mujeres jóvenes, afecta a niños, afecta a hombres, afecta a cuando hay una alteración a nivel neurológica como la esclerosis múltiple, un accidente cerebrovascular, lesiones medulares. Por tanto, el rango de personas que se pueden ver afectadas es muy amplio y es importante tenerlo en cuenta. Y luego me has apuntado en un papelito que estábamos hablando de la diástasis abdominal. ¿Qué es la diástasis? Otra disfunción del suelo pélvico es la diástasis. Es cuando se separan los músculos rectos abdominales y el abdomen deja de ser funcional. Esos músculos rectos abdominales están unidos por una línea de tejido de colágeno que llamamos línea alba. Cuando se separa, cuando se estira, el abdomen pierde esa funcionalidad. Entonces es importante valorarlo. Puede ocurrir después del parto. En el embarazo hay lo que se llama una diástasis fisiológica. De manera natural, el abdomen se va a distender para hacer espacio al útero. Entonces en el posparto lo valoramos con ecografía muchas veces, para saber exactamente cuántos centímetros de separación hay en esa diástasis, y luego buscamos si hay funcionalidad al pedir un esfuerzo. Si hay alguien que tiene una diástasis abdominal, puede tener una repercusión en el suelo pélvico a nivel lumbar. Entonces es importante también trabajarlo. Sí. ¿Y en el tema de la incontinencia tal puede haber dolor en esto o no? A veces se relaciona hechos de que hay una incontinencia urinaria con un dolor lumbar. Al final, el conjunto abdominolumbopélvico es toda una unidad. Entonces, si hay una disminución del tono abdominal, puede tener una repercusión a nivel lumbar y a la inversa. Por eso es muy importante incluso el factor postural. Si tenemos, por ejemplo, una buena postura, para entenderlo, se va a activar la musculatura, el tono de la musculatura del abdomen y del suelo pélvico. Entonces, cuando aparece un esfuerzo, un aumento de presión, toda esa presión el suelo pélvico lo va a poder amortiguar mucho mejor. En cambio, si tenemos una mala postura, el abdomen se relaja, se abomba hacia afuera y a la vez se abomba sobre la vejiga. Entonces, por ejemplo, cuando aparece una tos, se podría producir incluso con mayor facilidad un escape de orina al esfuerzo, sobre todo si aparte del factor postural lo unimos a otro factor de riesgo. ¿Y ya hay cirugía para esto? Hay cirugía. ¿O solamente hay cirugía? Hay cirugía para la diástasis abdominal, para los prolapsos, para la incontinencia. Al final, incluso se hace un tratamiento de fisioterapia de suelo pélvico antes de una cirugía, para estar preparado para que el músculo sea lo más funcional posible, y se recupera después de esa cirugía. Si hay una cicatriz asociada, por ejemplo, una histerectomía, que es cuando se retira el útero, o hay una cirugía por miomas, y es muy importante tratar la cicatriz.
muy importante. Bien, bueno, Sí. ya le pregunto yo, ya porque también me corresponde. O sea, hablamos siempre del suelo pélvico, siempre de embarazo, la mujer y tal. Pero hoy en día hay mucha gente con operaciones, muchos hombres con operaciones de próstata, también con incontinencia, incluso el otro día me comentó un compañero, me decía, no, es que tengo ahí un tema que es conductor de un taxi, y me explicaba que hay mucha gente que conduce taxis y tal, y por la postura de conducir tantas horas se producen problemas de próstata y tal, y produce incontinencia. Sí. Los hombres también necesitan ese ejercicio de suelo pélvico, porque siempre hablamos de mujeres y parece que solo hay mujeres, pero no, también hay hombres, los hay, ¿no? También con ese tipo de problema. Totalmente, los hombres también tienen suelo pélvico y tras una intervención de próstata pueden aparecer secuelas de incontinencia urinaria y es importante acudir a fisioterapia de suelo pélvico, o si hay disfunciones sexuales, o antes y después de cirugías abdominopélvicas, o si hay dolor pélvico, que también es muy común y frecuente en el hombre. Por tanto, es importante también toda esta parte, que al final siempre nos identificamos más suelo pélvico con la mujer, que al final va a afectar en mayor prevalencia por la anatomía y por el propio cuerpo y por el factor hormonal, pero los hombres también pueden tener repercusión. Y influye también el trabajo que llevas a término, ¿no? El trabajo de estar mucho tiempo sentado y tal. Sí, totalmente. Sí, y a nivel de dolor pélvico, efectivamente. También existe igual, ¿no? O sea, que parece mentira que a veces dice una profesión que puede llevar a veces a una sintomatología o una patología determinante. Y imagino también que por parte de los hombres parece que tiene que ser peor que con las mujeres. No estamos acostumbrados a la compresa ni ese tipo de cosas, no estás tan acostumbrado. Claro, también. Y al final el factor tabú es mayor incluso. Es mayor incluso, lo encontráis también a esto, ¿no? Claro, al final la gran proporción que acude a consultas son mujeres y es verdad que, claro, al final va a afectar más a las mujeres porque hay el factor anatómico, el factor hormonal, por cómo el factor obstétrico, el embarazo, el parto, pero los hombres también se pueden ver afectados. Bueno, claro. Vale, y lo del tronco me gusta, ¿eh? Sí, a mí me encanta. Sí, porque se trabaja. A veces hay que reírse un poco con todas las enfermedades. Totalmente. Dice, vamos, yo creo que siempre la risa es una especie que nos ayuda a afrontar las dificultades. Claro. O sea, una persona que es positiva y que dices, bueno, con todo lo que tiene sea positivo, creo que es importante ese tipo de cosas. En todo en la vida, al final. La risa siempre creo que es una buena medicina, ¿no? La mejor. Bueno, vamos a ser tan serios. ¿Y qué factores se identifican? ¿O qué es lo que hay que evitar para evitar ese tipo de cosas? Claro, de dolencia. Empezar lo que hemos dicho, valorando el suelo pélvico en el embarazo, en el posparto. A veces incluso hay una cesárea y podemos pensar que la cesárea no tiene una influencia en el suelo pélvico y que no hay que valorar el suelo pélvico. Todo lo contrario, va a haber una repercusión en el suelo pélvico, hay que tratar esa cicatriz, es muy importante, y hay que ver cómo está el estado del suelo pélvico. A veces incluso puede aparecer dolor durante la penetración tras una cesárea. Después es muy importante nuestros propios hábitos, evitar el estreñimiento. A veces incluso en consulta decimos que el estreñimiento es un enemigo del suelo pélvico, y porque va a tener una gran influencia en el suelo pélvico. Es importante que haya buenos hábitos de alimentación, hidratación, vida activa. Los hábitos miccionales, no aguantar las ganas de orinar o ir con demasiada frecuencia. Se recomienda aproximadamente un tiempo entre micciones cada 2-3 horas. Evitar sobrepeso, tos crónica, y en mujeres deportistas que realizan ejercicio de alto impacto es importante que conozcan cómo se encuentra el estado del suelo pélvico, integrar al suelo pélvico en la actividad deportiva, y es muy importante la calidad en el ejercicio. Vale. ¿Y cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos? Sí. Dentro de todo lo que ya sabemos, que hemos dicho. Que ya estamos ahí, ¿qué opciones más nos recomiendas como terapias? Sí, al final lo más importante, aparte de lo que se puede hacer en consulta, es importante que integremos, que tengamos conciencia del suelo pélvico, que lo podamos integrar en el día a día.
saber dónde se localiza, saber contraerlo, relajarlo, que no sea una zona desconocida, todo lo contrario, que esté presente en nuestro día a día. Eso sería una cosa súper importante, incluso desde niños, que tengamos esa conciencia del suelo pélvico y conectar con esta zona. Y cuando aparezca cualquier disfunción, tanto si es un prolapso como incontinencia, como dolor durante relaciones sexuales, importante consultar. ¿Y qué te gustaría decirle a las mujeres y a los hombres? ¿Qué te gustaría decirles hoy? Sí, bueno, me gustaría decir que es importante que no se sienta vergüenza o que no haya silencio y que nadie que se vea que hay una solución a todos estos problemas, que hay tratamiento de fisioterapia de suelo pélvico. Aparte de suelo pélvico hay otras áreas donde se puede también ayudar a estas personas y que es importante darles visibilidad. Y que ahí estaremos con mucho cariño y mucho amor para tratarlas. Estaremos, hay que mencionar también y mandar un saludo a Susana Rodríguez, que está en el centro con Susana, que luego nos va a reñir si no decimos nada de ella. Como ves, mandarle un saludo, porque sé que las dos compartís y trabajáis nos juntas apoyamos exactamente. Con todo esto. Simplemente, yo siempre, cada mes, cuando viene uno de vosotras y de vosotros aquí a hablar de una cosa, de dolor, yo voy aprendiendo, porque hay cosas que nunca me entero de nada, pero la verdad es que sí, lo que voy viendo es que la fisioterapia y más con vosotros va ampliando, se va haciendo en todas las patologías y a veces se hace imprescindible ese fisioterapeuta. Totalmente. Y luego siempre hablamos de empatía. Yo creo que contigo no hay ningún problema de empatía. Yo he empatizado ya, hace tiempo que te conozco. Gracias. No mucho, porque yo soy más viejo que tú, más jovencita, pero sí es verdad que es fácil empatizar contigo. Sirli, muchas gracias. Muchas gracias. Y a seguir con ello trabajando y con Susana ahí tal y para adelante. Y como siempre digo, las mujeres y los hombres con problemas de ese tipo creo que estarán en muy buenas manos con vosotras. Muchas gracias. A ti y a todo el mundo que nos haya escuchado. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.